Cordial saludo, mi nombre es Angie Carolina Triana, actualmente estudio en el CAT de Zipaquirá. Para el trabajo de riegos y drenajes vamos a explicar el análisis de un cultivo, ¿sí? Las características de ese cultivo, esto es en la vereda San Jerónimo del municipio de Pacho, Cundinamarca. La finca se llama El Guarumal, las coordenadas de longitud y latitud, la altura 1570 metros, la temperatura es media anual aproximadamente entre los 19 grados centígrados, la precipitación anual aproximadamente es de 1470,5. Esta es el sitio, esto es en una vereda cercana a la mía, es una finca cafetera. Ahora vamos a explicar la guía de cálculos del diseño agronómico. Bueno, aquí pasamos los datos de la finca como tal, el nombre de la finca, el Guarumal, la vereda San Jerónimo, municipio de Pacho, las coordenadas que serían longitud y latitud y altura sobre el nivel del mar. Esto se hace en grados para determinarlos, ¿listo? Ese es el paso 1. El paso 2 es donde verificamos la temperatura. Estos datos los tomamos de un reporte de la CAR, ¿sí? Entonces, el nombre de la estación es 2306-507 SS vocacional del municipio de Pacho, del departamento de Cundinamarca. Esta es la longitud y la latitud y la longitud que sacamos de este informe y la elevación. Estos datos los cogimos aproximadamente 7 años, ¿sí? En los cuales verificamos las temperaturas que nos da el reporte y hacemos un porcentaje mensual, anualmente. Ese es, digamos que como tal el porcentaje. El paso 3, vamos a verificar lo que es la lámina neta. En este paso, nos dieron a conocer o verificamos el análisis de suelos de la finca, del sitio de la finca cafetera, en el cual pues nos dieron el informe. De aquí lo que calculamos sería el tipo de suelo como tal, aquí nos dice que es franco-arcilloso. Las arcillas son 34%, las arenas son 20% y limos 46%, ¿sí? En este sistema lo hacemos por sistema de riego por goteo o en esa finca lo aplican de esa manera. Aquí calculamos lo que es la capacidad, el porcentaje de capacidad de campo, que es 27,842, que este nos lo trae por defecto por fórmula del Excel. La densidad aparente la obtenemos también del reporte del análisis de suelos, nos da 1, y el promedio de entre el cultivo y el del cultivo, de lo que es como la diferencia de las maticas, es alrededor de 5 metros, de 5 centímetros. Entonces, como lo tenemos que pasar a milímetros, lo dejamos en 500, ¿sí? Pasaríamos a lo que es la lámina de agua aprovechable, ¿sí? Que esta sería la ecuación, sería lámina de agua aprovechable, igual a capacidad de campo menos em, punto de marchites permanente, más densidad aparente y profundidad, ¿sí? Entonces sería dividido 100. Entonces sería lámina de agua aprovechable es igual a capacidad de campo menos mm, punto de marchites permanente, ¿sí? Por densidad aparente por profundidad dividido 100, ¿sí? Entonces aquí lo que nos da son los porcentajes. El agua aprovechable sería un milímetro, ¿sí? Que sería 10 metros cúbicos por hora, ¿sí? Que eso sería la cantidad de agua. El volumen, pues digamos que aquí tenemos 6.000, este dato que también lo pasamos, y el criterio de riego estaría en 0,5. La lámina neta como tal nos quedaría en 31,8 milímetros. Le doy paso a mi compañera
para que siga con la exposición. Muchísimas gracias. Un cordial saludo, mi nombre es John Alexis Eleita. A continuación vamos a explicar los pasos 4, 5 y 6. En el paso 4 tenemos la parte de interpolación. En este paso tomamos los datos de insolación basados en los datos de latitud de la finca. Estos datos nos arrojaron un valor de 5.230. Los reemplazamos por los datos de 5, que esto nos los arrojó la tabla del docente, y se reemplazaron para desarrollar el siguiente paso. En el paso 5 aplicamos la fórmula de evotranspiración de Blandin-Clade. Esta fórmula la utilizamos para calcular o estimar la evotranspiración de referencia, que esta se traduce en la cantidad de agua que se evapora o se transpira. Para esto tenemos el indicador P. Este indicador se refiere al porcentaje de horas luz que lo obtuvimos en el paso 4. Aquí tenemos la temperatura media que se obtuvo en el paso 2 y tenemos la evotranspiración de referencia del mes y del día, que es la cantidad de agua en milímetros que pierde la planta y el suelo. Para el paso 6 vamos a calcular la evotranspiración del cultivo multiplicando la evapotranspiración de transferencia, que es el resultado obtenido del paso 5, fórmula de Bland-Clade, y el coeficiente del cultivo, que en este caso es el de tipo 1. Esto de acuerdo al tipo de crecimiento. Esto nos arroja la evapotranspiración del cultivo en milímetros por mes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es Alejandra Nayeli Montero. Les voy a explicar los pasos 7 y 8 del sistema de riego agronómico. En el paso 7 tenemos la frecuencia de riego, la cual es el intervalo de tiempo que transcurre entre un riego y el siguiente, es decir, cada cuántos días se debe regar el cultivo para mantener la humedad adecuada del suelo. Para hallar la frecuencia de riego, necesitamos conocer la lámina neta, que es la que teníamos en el paso punto 3, y la evotranspiración del cultivo. Estos dos los dividimos y nos da un porcentaje de frecuencia, el cual lo debemos de multiplicar en los días mes, ya sea 31, 28, 30, y nos saca los días que debemos de estar aplicando correctamente el riego. En este caso serían 7 días, cada 7 días aplicar el sistema de riego. Y el tiempo de riego es la cantidad de tiempo que debemos, las horas que se deben dejar el riego para la optimización del cultivo. Entonces, vamos a la ficha técnica del gotero en este caso, es un gotero de presión de trabajo PCI 15 y se utiliza un caudal en litros hora, que son 4 horas, 4 litros por hora, perdón. Necesitamos conocer la necesidad de emisiones, la cual la multiplicamos entre distancia de goteros y la distancia entre líneas de goteros, dividido en 1000, lo cual nos da una necesidad de 6.667. Ya conociendo el resultado de esta necesidad de emisores, vamos a hallar la precipitación del sistema. Entonces, multiplicamos la necesidad de emisores
por el caudal de emisión litros hora, que en este caso son 2 dividido en 1000, el cual nos da un resultado de 1.33 milímetros hora de precipitación del sistema. Para así poder conocer el tiempo de riego, el cual se divide en la evotranspiración del cultivo, que es la que ya teníamos en el paso 6. Eso dividido en la precipitación del sistema, que nos dio 1.33 con una eficiencia al 90%. Eso nos da como resultado el tiempo de riego horas mes, y ese tiempo de riego horas mes lo dividimos en horas semanas, que son de cuántas horas debemos de aplicar a la semana, dividido en 4 semanas. Nos da como resultado el, nos da como resultado cuántas horas debemos de tener este riego durante la semana para una buena optimización y un buen riego para nuestro cultivo de café. Muchísimas gracias. Compañeros y tutor, ¿cómo están? Me presento, soy Gisela Pardo Romero y voy a explicar un poco y resumidamente este análisis de valores totales mensuales de precipitación, registrados en la estación ubicada en el municipio de Pacho, Cundinamarca. Y bueno, ahí tenemos latitud, tenemos longitud, tenemos elevación. Con base a esto, vemos que los datos están expresados en milímetros de precipitación acumulada por un mes. Cada fila que corresponde a un mes, a un año, perdón, y cada columna a un mes. Entonces acá tenemos ciertos resultados donde se presenta al final un promedio mensual histórico a lo largo de estos años que vemos acá registrados. Anualmente varía considerablemente entre los años 2011 y 2019. 2019, que pues la precipitación anual superó a los 2.300 milímetros y 1.700 milímetros, indicando años de lluvias abundantes. Mientras que en los años de 1990 y 2015 presentan valores anuales un poquito más bajos, alrededor de 1.300 y 730. Bueno, aquí, bueno, rápidamente en la ruta de riego encontramos la información que está basada en datos también mensuales de evapotranspiración y dosis bruta, que es la cantidad total del agua que se debe aplicar en satisfacción de demanda hídrica del cultivo, considerando las pérdidas en el sistema de riego. Esta es la cantidad de lluvia que realmente contribuye a la humedad útil del suelo, y la porción del agua es aplicada aprovechando pues el cultivo. Aparece también las fórmulas propuestas por Brouwer y Heblow, que dependen de precipitación mensual total. En esta tabla también se puede observar, por ejemplo, en enero con una evotranspiración de 137.9 milímetros y en la precipitación de 93.7 milímetros, efectiva calculada es 50 milímetros.
Su dosis bruta mensual necesaria es de 97.7 milímetros, lo que equivale a 977 metros cúbicos para una hectárea. Bueno, en conclusión, la dosis bruta esta permite como optimizar el uso del agua, evitando obviamente excesos, déficit que puedan afectar dicho cultivo. Y en cuanto a la conclusión de la precipitación, eh, pues tenemos eh, registra una precipitación anual promedio cercana a los 1.400 milímetros al año. Entonces existe una estacionalidad en lluvias con meses húmedos y secos, y el análisis de estos datos es fundamental para entender el clima local y tomar decisiones obviamente informadas en diferentes sectores. Compañeros, muchas gracias. Este fue mi análisis en cuanto a la precipitación y a la bruta de riego. Vemos cada uno de los meses con cada uno de sus resultados y muchas gracias.